Esta noche en Zona G hablaremos sobre la importancia que tienen los roles en la familia, pero sobre todo los nuevos roles que estamos viviendo hoy por hoy en la actualidad. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas. Respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Soy el Dr. Gilberto Martínez y pues te doy la bienvenida a Zona G. Estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Hoy vamos a hablar sobre estos nuevos roles, esta desvalorización de los roles en la familia y la aparición de nuevas funciones que tiene que ver hoy por hoy con este grupo de adscripción primaria, como podrían ser los integrantes, los miembros de la familia. Así es que yo te invito a que me acompañes y que participes con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas o nuestro WhatsApp, marcando al 3122-4200 y 3122-4266. Como también lo sabes, tenemos una línea WhatsApp donde todos tus mensajes pueden llegar de manera anónima, o puedes ponernos lo que tú quieras y hacernos llegar tus comentarios, tus opiniones, o si tienes alguna duda y aprovechar la presencia de nuestra especialista el día de hoy aquí en el programa, pues puedes mandarnos mensajes al 3318 80 76 41. Agradezco también a todo el equipo que hace posible este programa, a Laura Mora en la producción y en los controles técnicos a Ignacio Valdivia. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y como todas las noches es un gusto estar contigo aquí en Zona G. Y bueno, pues para platicar de este tema agradezco su presencia aquí en cabina a la psicóloga, la licenciada en psicología Reina Martínez Arriaga. Ella es especialista en psicología de la salud y académica de la Universidad del Valle de Atemajac de la UNIVA. Reina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, primero que pues nada. Gracias a ti que aceptaste estar aquí con nosotros en Zona G. Desvalorización de los roles en la familia. Vemos que actualmente ha habido pues estos cambios de los roles y que antes pues las familias estaban constituidas de una manera muy tradicional. Ahora, ¿qué tanto podemos ver los especialistas que se dedican o que nos dedicamos al estudio y análisis de la familia que se han cambiado, se han movido estos roles? Sí, claro, pues definitivamente, ¿no? Como tú lo mencionas, influyen varios factores, ¿no? Tanto desde aspectos, a lo mejor desde ahora el inicio de la tecnología, cómo va cambiando, por ejemplo, las actividades en cuanto a la mujer, ¿no? El tipo de actividades que ella realiza actualmente. Por ejemplo, también pues la cuestión de cómo es visualizado la figura del hombre, ¿no? Del varón, que también ha cambiado a lo largo de los años. Bueno, tomando en cuenta lo que es un rol, ¿no? Que a final de cuentas es una definición social, digámosle, ¿no? Que son como esta serie de actividades que te atribuyen las personas, ¿no? Socialmente, y que pues uno debe de cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy interesante que puede tener cada quien su opinión respecto al tema, muy variable en este sentido, pero vemos que a lo largo del tiempo ha traído cambios radicales en esta estructura familiar, como lo mencionas. O sea, los roles son estas expectativas que la sociedad impone casi como un mandato a cumplir del ser hombre, del ser mujer, del ser padre, del ser madre, y que entonces la sociedad o ciertas consignas sociales a lo largo de distintos países, culturas, zonas geográficas, espera que haga el hombre y la mujer. Claro. Es decir, no es que el hombre así sea o la mujer, sino que ese es el rol que se le asigna y que debe de cumplir.
Claro, no, a lo mejor no es como tan determinante de esta manera, pero lo chistoso o lo curioso de cómo funcionan los roles es que sí, efectivamente son como ciertas expectativas sociales, pero también luego uno los desempeña de esa manera, es decir, si por ejemplo, porque hay diferentes roles, ¿no? Desde el rol a lo mejor de estudiante, de madre, de hija, rol de pareja, etcétera, ¿no? Podemos nosotros pues a su vez realizar, ¿no? O ejecutar diversos roles, pero lo curioso de los roles es que así como es atribuido socialmente, pero luego nosotros no la creemos, pareciera que no la creemos, y entonces si yo siempre fui jugando como este rol, no sé, digámosle de niño chiquito, ¿no? El hijo pequeño, o el rol del hijo mayor, ¿no? Es como a su vez, yo entonces desempeño estas expectativas, ¿no? Que tienen como hacia mí. Entonces es como, digamos, un patrón que se va replicando, se va repitiendo, porque lo aprendo de esa manera, ¿no? Y que eso es como lo correcto o lo que las personas esperan de mí. Esto marca también nuestra conducta y nuestra forma de expresarnos en la etapa adulta. Claro, digamos que sí es uno de los factores principales, ¿no? Claro que hay otros aspectos como ya más personales, a lo mejor experiencias previas, ya factores de personalidad, algunas otras características personales, pero yo sí diría que pues el rol que nosotros, o los diferentes roles que nosotros desempeñamos, sí determinan, ¿no? En cierta manera cómo nos comportamos, tanto en la familia como en nuestro trabajo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ahora, estos roles también que aprendimos a jugar en nuestra familia de origen, ¿va a determinar la forma en la que vivamos nosotros como pareja? Pues sí, es todo un aprendizaje, ¿sí? Las cosas que nosotros aprendemos en familia, tendemos luego como a replicarlas, ¿no? Es un aprendizaje como tan implícito que no nos damos cuenta cuando lo llevamos ya a nuestra segunda familia, ¿no? Que se convierte en esta familia primaria, ¿no? Que es la pareja. Sí, yo diría con relación a esto que mencionas, que sí hay ciertas actividades que pues uno va aprendiendo, ¿no? Conductas que sí las puede uno replicar luego con la pareja, ¿no? Decías tú al inicio, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres, cómo estamos acostumbrados, aún en la actualidad, ¿no? En nuestra sociedad en la que vivimos, el rol del hombre como el proveedor, el que trabaja, ¿no? Luego es mal visto, por ejemplo, en las familias, de repente, en nuestra sociedad en la que vivimos, que la mujer trabaje y él no, ¿no? Sí. Enseguida es como el pensamiento de pues él es mantenido y él, pero cuando pasa al revés no se visualiza de esa manera, ¿no? Cuando ella no trabaja y él sí, ¿no? Sí. Entonces a eso me refiero con que pues también son ciertas expectativas que a veces la sociedad te exige, ¿no? Y termina uno creyéndoselas y comportándose de esa manera, ¿no? Pero sí, yo creo que sin duda pues son cosas que uno aprende y luego es muy difícil desligarse de ellas ya cuando vives con alguien. Sí, porque eso que estabas comentando, ¿no? Respecto al rol de jugar el hijo pequeño, como hijo pequeño, el rol que muchas veces juegan ciertos hijos y se suben a la jerarquía de papás, ¿no? Son los hijos parentales y funcionan como papás de sus hermanos y también como papás de sus propios papás. Entonces, claro, esta traslocación de roles pues va formando también ciertos rasgos de personalidad y caracterológicos en las personas, ¿no? En cada uno de nosotros como personas. Claro, sí, eso es muy importante esto que mencionas, porque hablando pues de los cambios a lo largo del tiempo, pues vemos que incluso también el rol de los hijos se ha modificado, ¿no? Como antes las cuestiones a lo mejor de disciplina, de las reglas que se daban en casa, pues era muy distinto a como actualmente lo vemos, ¿no? Incluso se puede observar en las aulas, ¿sí? Dentro de las actividades que realizo, además de la psicoterapia y demás, estoy en docencia, y bueno, también a veces como que es muy, muy curioso identificar como estos cambios que se han dado y hasta en el comportamiento en las aulas, ¿no? Te das cuenta este sentido que tú mencionabas, que a veces hasta se sienten con mayor autoridad, ¿no? O que ya no hay como esta figura, digamos, de autoridad o de respeto hacia los padres, ¿no? Sí, se pierde totalmente esta ubicación
Y eso lo podemos ver los que nos dedicamos a la docencia, nos podemos ver en muchas ocasiones reacciones de ciertos alumnos, pero también lo vemos en la familia, ¿no? Uh-huh. Cuando el hijo pues, le responde a papá o le responde a mamá, o cuando papá y mamá tratan al niño como si fuera un adulto mayor, claro. ¿No? Y dadas las características de ese niño, pues no sabe qué hacer con tanto poder, claro, ¿no? Y entonces se convierte en un villanito. Claro. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Reina, y damos oportunidad también para invitar a nuestro auditorio a que nos llame. ¿Y usted qué opina? ¿Piensa que los roles en la familia han cambiado para provecho y aspectos positivos del mismo desarrollo personal? ¿O usted cree que los roles familiares del pasado pues deben de conservarse a ultranza y serán los que a mejor fin nos llevarán si los perseguimos o si los obedecemos? Bueno, pues llámenos, su participación es importante, usted es parte fundamental de este programa. Nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nuestro WhatsApp es 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Seguimos aquí platicando con la licenciada en psicología Reina Martínez Arriaga sobre los roles en la familia. Y bueno, y usted se preguntará o nos preguntaremos qué tiene que ver este tema con un programa de sexualidad. Bueno, pues la sexualidad, recordemos que dentro de la definición que hemos estado manejando durante varios días, varias temáticas, pues tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades humanas básicas que son la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva. Dentro de la vinculación afectiva pues está precisamente la forma en la que nosotros aprendemos a ser pareja, aprendemos a vivir como esposos, como novios, como amigos, como dentro de la familia. Recordemos que los miembros de la familia, cada miembro va a recibir y asumir según sus cualidades y relaciones que se dan con el grupo familiar, pues un rol, ¿no? Y ese rol, como nos decía la psicóloga Reina el día de hoy, pues están también dadas por las mandatos, expectativas que se van generando dentro de cada sociedad. Pero ¿hasta dónde, Reina, estos roles familiares son naturales o hasta dónde vienen a ser también producto del aprendizaje social? Claro. En realidad los roles son meramente sociales, es un aprendizaje, un aprendizaje. Esto no tiene que ver con las hormonas, no tiene que ver con la biología, no tiene que ver con ya una parte esencial del ser hombre o del ser mujer. Digamos que a lo mejor ya el conjunto de personalidad, cuando hablamos ya de personalidad, ahí sí ya nos estamos metiendo a aspectos de cómo explicar este constructo. Pues sí, de esta forma, ¿no? Somos un conjunto entre social, entre genético, entre biología, ¿no? O aspecto orgánico. Pero los roles en sí o las actividades que nosotros realizamos, pues sí está determinado, ¿no? De alguna manera social, que claro que tiene mucho que ver, vuelvo, ¿no? con la forma en la que somos o la personalidad que nosotros tenemos, que eso ya es hablar de otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Que ahora también dentro de la familia, tú preguntabas hace rato, ¿no? Acerca de cómo esto se puede llegar o no a replicar en un futuro. Y pues bueno, de alguna manera puede influir, te decía, tanto en el ámbito laboral, de la pareja, por supuesto, y es hablar ya como también de funcionamiento en la familia, y dentro del funcionamiento en la familia, pues cada familia tiene su propia dinámica, ¿no? No me animaría yo como a decir si es adecuado o no es adecuado, o es normal o no es normal, ¿no? Claro. Porque entonces cada familia funciona de esa manera, ¿no? Y con esos roles que son aceptados y se acostumbran también a ello, ¿no? Bien. Tenemos llamada al aire, la señora Ana María, tiene 65 años y nos llama. Muy buenas noches, señora Ana María. Sí, buenas noches, doctor. A sus órdenes. Escucho de ustedes.
Y yo opino algo muy importante. Yo pienso y doy mi opinión, sí, que cualquier rol que sea, ya sea de antes o después, porque yo soy de las personas de antes, ¿verdad? Pero yo acepto cualquier rol que haya, y siempre y cuando convenga la propia familia, del círculo familiar, sí, pero también pues no perdiendo los valores, porque ahorita ya no nos respetan, nos dicen vieja esto, vieja lo otro, tú no opines, o sea, a las personas mayores, ¿verdad? Y claro, yo lo he visto y yo le he escuchado, las señoras mayores, o sea, las abuelitas, no hombre, se quedan hasta llorando. Yo pienso pues que los roles de cualquier rol en cualquier familia, siempre y cuando les convenga, pues el círculo familiar, y que estén de acuerdo y contentos, estoy de acuerdo, y que respeten a las personas, no nomás a las abuelitas, a todos, porque los valores sí son dentro de casa y fuera, son muy importantes. Para mí sí, porque yo viví en un rol de mucha, de muchos valores, de muchos principios. Ahora vivo sola y ¿qué? No pasa nada. claro, Porque yo respeto, porque yo esos valores los conservo para mí misma y los principios que me dio mi madre y mi padre, y fue muy bonito, y ahora me siento muy satisfecha de vivir y puedo vivir sola. ¿Por qué? Porque mis valores están tan dentro de mí y mis principios que no pasa nada. Y yo siento que así es, no sé qué diga la señorita, pero yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo la señorita, pero le falta eso, ¿ya? Ese es un complemento que para mí sería un complemento mayor. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una escuelita de niños pequeños, muy pequeños, de 3 años, y ya de 3 años ya no respetan a las señoras, ¿verdad? sí. Entonces, a mí sí, porque pues según eso me ven disque nueva, según ellos, y de juego con ellos y todo, ¿verdad? Yo soy educadora de la escuelita, y yo sí digo pues que todo empieza en casa, porque acá pues son otros valores, son conocimientos, no valores, y pues a las maestras no las respetan. Claro. Yo pues ¿qué es eso? Entonces yo, a ver niño, mira, esto y esto y esto y esto. Sí, pero que fíjate que no, yo no quiero que venga mi abuelita por mí, yo quiero que venga mi mamá. Mi hijo, pero está trabajando tu mamá, tú no sabes eso, no vas a comprender, ¿no te lo han dicho? No, yo no sé nada de eso, yo quiero que venga mi mamá, y no se van con sus abuelitas. Entonces, ¿cuál rol están tratando de hacer en el círculo familiar, y tan pequeños que están? Entonces yo pienso pues, ¿verdad? Porque así por lo es. que veo. Sí, definitivamente nos encontramos con generaciones de familia, de personas o de adultos que fueron obedientes a sus papás y ahora son obedientes a sus hijos, ¿no, Reina? Sí, claro. Y qué bueno que lo menciona, señora, eso es muy importante también, tanto los valores que uno va aprendiendo, ¿no? Porque luego cuando uno crece, pues es el reflejo, ¿no? Lo que uno aprende en casa. Y esto, lo que menciona acerca de los adultos mayores, también me parece muy pertinente, hablando justo de lo que estamos platicando en las familias, porque se tienen muchos estereotipos también, ¿no? Luego con los adultos mayores, que pues que como usted lo decía, ¿no? Que ya están viejos y que para que ya no van a hacer lo que antes hacían y demás, ¿no? Entonces yo creo que es parte también de nuestro trabajo como profesionales. Trabajar en ello, ¿verdad? Exacto, o sea, como también de ir todo, como quitando estos... Pues son los límites también que deben de poner en la misma familia. Así es. Así sea el rol que sea y como sea, porque ya cuando uno llega con una pareja, pues ahí ya lo va viendo, lo va haciendo uno, es como todo, el hábito que nos enseñaron nuestros padres, pero siempre y cuando sea positivo en todo los roles, en todos los círculos. Claro. Me imagino, yo siento así, porque yo he estado en todos los planteles y en todos los círculos de fuera y dentro de familia, y yo me siento contenta y orgullosa de lo que mi madre me dejó, me sembró en mí. Claro. Sí, es importante eso. Así yo es. Pienso que si cada uno de nosotros, como un granito de mostaza que nos dice Cristo, ¿verdad? Lo sembramos con todo lo que, como Dios nos enseñó, que debemos de tener una tierra fértil. Hay ese granito de mostaza que sembramos en una tierra fértil, esa es la que nos va a producir los frutos. Y esos te vas a morir y cosechando los frutos. Así es. Así de fácil. Señora Ana María, pues ya le agradezco mucho su llamada. Sí. Qué gentil y qué amable que nos haya hablado. De acuerdo.
Muchas gracias, doctor. Yo de todos modos los voy a seguir escuchando y voy a dar mis opiniones porque a mí me encanta todo eso. Me encanta todo eso, doctor. Y estoy de acuerdo con ustedes, nomás le estaba faltando eso. Dije, muchas gracias. Gracias. Gracias por su cortesía y el tiempo que le dedicó a hablarnos. Muchas gracias, señora Ana María. Doctor, buenas noches. Buenas noches y muchos saludos y muchas felicidades. Gracias. Bien, Reina, ¿cuáles vendrían a ser o cómo podríamos considerar las características de la familia tradicional? Mira, meternos a temas de tradicional es también como depende, ¿no? La percepción de las personas, pero suponiendo en la estructura familiar, ahí sí, ¿no? Podemos decir que lo tradicional, pues digamos la estructura está compuesta por padre, madre e hijos, ¿no? Que es como la figura a la que uno habitualmente se dirige como a lo tradicional. Que esa es otra situación, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque luego nos encontramos con unas estructuras que ya no estamos tan habituados a lo tradicional, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las familias que solamente está la mamá o solamente está el papá, ¿no? Y entonces, hablando de los roles, cuando la mujer desempeña ambos roles, ¿no? Sí. De padre y también de madre, lo que implica. Y muy curioso lo que pasa en esas familias, te decía hace un momento, cada familia tiene su dinámica y entonces es como un patrón. Cuando, por ejemplo, uno de los dos padres falta, alguno de los hijos puede atribuirse esos roles que pertenecen a la figura paterna, por ejemplo, ¿no? Ya sea alguna hija o hijo mayor. Puede ser, ¿no? Y son roles que se van tomando automáticamente, digámoslo así, ¿no? ¿Qué pasa también en el caso de, no sé, si hay algún cambio, que no, o padres que no tuvieron, parejas que no tienen hijos, ¿no? Que últimamente también eso se escucha, ¿no? Que por decisión propia deciden no tener hijos. Y siguen siendo una familia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, claro. Pues también ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esas familias que podemos decir que no son tradicionales, ¿no? Aún dentro de una familia tradicional con una estructura, digamos, padre, madre e hijos, podemos decir que pues hay mucha variabilidad, ¿no? En cuanto a la forma en la que funcionan. De repente va a haber algo que, no sé, a mí de repente me cuentan algunos pacientes algunas problemáticas y entonces yo digo, a ver, ¿cómo lo percibe esa persona, no? Si esa persona lo percibe como un problema o no en la familia. Puede haber situaciones que para algunas otras resulten violentas a lo mejor, o algunas situaciones que para algunos resulten injustos, pero para la persona que yo estoy tratando, para mi paciente, es algo de lo más normal del mundo, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno se cuestiona, a ver, ¿qué está bien o qué está mal? ¿No? Y en realidad eso es como muy importante, cómo es la dinámica familiar, cómo es que funciona, ¿no? Normalmente cuando hay discusiones, a ver qué es lo que sucede antes de la discusión, qué sucede después de la discusión, cuáles son las ganancias secundarias de esa discusión, ¿no? Que siempre hay como estas ganancias, y entonces entender un poco más cuál es lo que mantiene ese problema, ¿no? Bien, vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Seguimos platicando sobre estos nuevos roles en la familia en la actualidad y bueno, cómo estos roles de la familia tradicional en la que todos hemos de alguna u otra manera vivido o estando cerca de ellos nos permiten entender la evolución de la familia, hacia dónde va la familia en este proceso evolutivo. Bueno, pues tiene alguna duda, algún comentario, llámenos 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos aquí en Zona G, gracias por permanecer en la sintonía, estamos transmitiendo desde el 91.5 de FM en Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez, platicando esta noche con la licenciada en Psicología Reina Martínez Arriaga sobre precisamente los roles en la familia. En estos últimos tiempos la sociedad ha cambiado de una manera vertiginosa en muchos sentidos, especialmente en cómo se relacionan las personas y cómo conviven entre sí. Y esto ha dado como resultado
el origen diferente o el origen de diferentes tipos de familia, ¿no? Como puede ser la familia patriarcal, la familia extensa, la familia uniparental o monoparental, etcétera, etcétera. Reina, ¿qué pasa cuando estos roles en la familia se van estableciendo de una manera rígida, inamovible, que no permite este intercambio de información y que de alguna manera, valga la redundancia, rigidiza de una manera muy estática a los miembros de la familia? Claro, yo creo que siempre es importante, sobre todo, de qué manera esta dinámica le está afectando a los individuos, ¿no? A los componentes o a las personas que componen la familia. Entonces les puede afectar de mucha manera, ¿no? Ya si a lo mejor uno empieza a observar que eso afecta la seguridad de los hijos, que se vuelven a lo mejor personas más inseguras, que no saben mucho cómo desarrollarse en su entorno, que a lo mejor los vuelve incluso agresivos, ¿no? Probablemente, que ya les está afectando, digamos, en su interacción que tienen con otras personas o en su entorno. Yo creo que ahí ya es cuando se está llegando a un punto que no es lo más sano en una familia, ¿no? Como esta inflexibilidad. Uh-huh. A lo mejor habrá quienes todo lo contrario, ¿no? La forma opuesta, que sean totalmente permisivos. Sí. Y entonces tienden también a tener características estas familias, ¿no? Que no hay normas, que no hay reglas, que entonces son personas que les cuesta trabajo, son hijos que les cuesta trabajo convivir con su entorno porque no están acostumbrados a seguir una serie de reglas y normas, ¿no? Entonces, yo creo que en la medida en la que ellos o los componentes de la familia se ven afectados, tanto en su salud, como psicológicamente, como socialmente, o inclusive en sus parejas, ¿no? Puede llegar a afectarles porque está acostumbrado a una familia, una persona de, no sé, a lo mejor muy rígido, y la pareja es totalmente lo contrario a su familia, ¿no? Entonces ahí es cuando se da este choque a lo mejor. Entonces hay implicaciones tanto psicológicas, sociales y por supuesto en su salud también. ¿Qué tanto una formación rígida de estos roles? Es decir, cuando en una familia los padres están esperando que sus hijos sigan los mismos lineamientos que siguieron ellos cuando eran chicos, o los lineamientos de sus padres cuando eran chicos, o de sus abuelos cuando eran chicos. Claro. Y no permiten pues el que haya esta palabra que a mí me parece mágica en cuestiones de salud, que se llama adaptación, que no permite una adaptación a los nuevos tiempos, a estos cambios tan drásticos que hemos vivido en todos los sentidos, y en materia también de relaciones familiares, por supuesto, por los distintos roles en los que han jugado o que están jugando o estamos jugando hombres y mujeres. Pero ¿hasta dónde estos roles rígidos pueden ser los precursores de enfermedades psicosomáticas? Definitivamente sí se relaciona, ¿no? Uh-huh. Luego es muy común que, ahorita que hablas acerca de seguir este ejemplo, ¿no? Del padre, del abuelo y demás, es muy común luego en los oficios, ¿no? Uh-huh. Que entonces quiero que mi hijo sea o se dedique a lo mismo que yo me dedico, ¿no? O sí. Es un negocio familiar, ¿no? Es que quiero que mi hijo debe de llevar esta línea, ¿no? Yo creo que eso se afecta mucho en su salud de las personas. Normalmente a mí lo que me ha tocado observar son personas, reitero, ¿no? Pueden llegar a ser inseguras y hasta crecer como con esta sensación de molestia o de enojo, ¿no? Puede inclusive provocar, ahorita que hablas de enfermedades y demás, puede inclusive llegar a ocasionar ansiedad, ¿no? Que sean como, a lo mejor no que tengan como tal un trastorno, ¿no? Sin necesidad de que sean enfermos, pero sí crear una personalidad ansiosa, digámoslo de esa manera, ¿no? Que son a lo mejor hijos que son muy exigentes, que son como muy perfeccionistas, que siempre quieren tener más que el otro, ¿no? Y entonces son como ciertos rasgos
que pudiera estar asociado a estas exigencias por parte de los padres, ¿no? Y bueno, pues sumándole también que un poquito estas cuestiones como la ansiedad o algunas otras, porque hablar de enfermedades psicosomáticas, pues también está de repente cuando uno se estresa mucho, que ya te duele la cabeza, que ya te duele el estómago, que ya somatizas a lo mejor dolores musculares y si bien todo este tipo de alteraciones también son aprendidas y bueno, vemos que siempre yo digo esto, ¿no? Como que se obtiene una ganancia secundaria, porque cuando uno tiende a, no sé, tener estas molestias, qué dolores y demás, generalmente se asocia con personas que son igual, ¿no? Muy perfeccionistas, muy obsesivas en su trabajo y demás, que hace que funcionen profesionalmente o laboralmente, ¿no? Pero llega a afectar su salud, yo creo que sí de sobremanera. Que ahora no hay que olvidar que, por ejemplo, enfermedades como ansiedad o depresión también tienen un componente genético, ¿no? Que ahí es muy importante, tiene que ver sus antecedentes familiares, que tanto en la familia, alguno de los padres tenía también incluso sintomatología por ahí ansiosa o depresiva, ¿no? Que además de que lo observó el hijo y lo aprendió, pero también está ahí un antecedente genético, ¿no? Podemos hablar también de que existan ambientes generadores de ciertas circunstancias no tan saludables, familias que enferman, pudiéramos decir. Claro, totalmente. Sí, hay familias o padres o hijos, ¿no? Enfermizos, por supuesto. Cada familia es como muy curiosa, ¿no? ¿Cómo pudiéramos definir? ¿Qué definición le darías tú a la familia? Sí, mira, si nosotros nos vamos a la definición tal cual, la familia es una institución, ¿no? Que está compuesta, pues, por integrantes que tienen como un lazo sanguíneo, ¿no? Que es como tal cual la definición. Claro que vamos viendo como estas diferentes, platicamos ahorita, ¿no? Pues estas diferentes estructuras familiares, que ya no siempre los componentes son padre, madre, hijos, ¿no? Sino a veces son familias distintas. Y bueno, ahora sí que retomando lo que platicábamos hace ratito acerca de la situación del aprendizaje, las enfermedades, todo esto, sí, claro, hay familias enfermizas, ¿no? Ambientes enfermizos que pues traen dentro de la relación, de la interacción familiar, claro, esos rasgos de depresión, de ansiedad, de estrés. Sí, y fíjate que a veces ni siquiera se manifiesta tan evidente, ¿no? De ansiedad, de estrés y demás, sino, por ejemplo, luego a veces en la dinámica se dan siempre las jerarquías o las, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, como se reúnen siempre como que se coalicionan, ¿no? De que yo hago alianzas con el hermano de en medio, con el papá, y entonces siempre hay alianzas también en las familias, ¿no? De repente hay funcionamiento que es enfermizo, a lo mejor los padres, que ya está, que por ejemplo el chantaje de repente hay medio implícito, o de los hijos también, ¿no? Que está como esta cuestión de es que si haces esto, entonces yo me voy a poner muy mal, ¿no? Si tú te vas, entonces vas a ocasionar que yo me sienta mal o yo me sienta de esta manera, ¿no? Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que pues cada quien es responsable de sus propios actos, ¿no? Y pues claro, es complejo todo este asunto, pero sí, sin duda, yo creo que sí hay familias. Sí, yo creo que dentro de lo que viene siendo la estructura de la familia, pues encontramos que una combinación extraordinaria, ¿no? En donde por ahí yo leía en los tiempos donde estaba haciendo la maestría que una definición de familia es un conjunto de personalidades en interacción, ¿no? Mientras más rígido esté esta estructura de la familia, más propensa está esa familia a generar enfermedad en lugar de salud. Claro. Porque también hay, por otro lado, esta idea de que los miembros de la familia tienen que pensar igual, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encontramos estos ejemplos de decir, bueno, pero qué diferente eres a tu hermano? Claro. Ay, qué chistoso, mira, no parecen hermanos, piensan muy diferentes. Bueno, pues es que dentro de la familia son hermanos, bueno, hay un lazo consanguíneo, pero puede haber una diferencia de personalidad
muy marcada, muy clara, y eso no quiere decir que no se quieran, no quiere decir que no se la lleven bien, que Claro. no haya un vínculo de cordialidad, de afecto, de cariño, de amor, a través de la diferencia, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y qué bueno que lo mencionas, porque también luego se da esto muy común, ¿no? Las comparaciones enseguida con los hermanos. Y yo creo que algo que es primordial en las familias, que yo siempre como que lo digo a los pacientes, es esta parte de, y que suena a lo mejor un poco repetitivo, ¿no? Pero es comunicarse. A veces tenemos tantos problemas por no saber comunicarnos, porque entonces uno supone sobre el otro, ¿no? Es que yo pensé que pensabas esto, o yo me imaginé que tú querías esto o lo otro, o que esto no te iba a enojar, ¿no? Y entonces yo creo que lo clave en cualquier relación, ¿no? Tú bien lo has dicho, es como este conjunto de personas que pues tienen que convivir, ¿no? Ya después se va desplazando, pero pues sí, es una convivencia que pues a veces se torna un poco complicado. Entonces, yo creo que siempre es importante estar como continuamente expresando, ¿no? Y expresar molestias también cuando las haya, y expresar pues también, ¿por qué no el afecto, no? Porque luego no estamos acostumbrados tampoco a expresar cuando queremos decir un te quiero, o cuando queremos expresar un gracias, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ante todo es el animarnos a hacer esto. Y que son cualidades que vamos aprendiendo también en nuestra propia familia. ¿Cuántas Claro. veces en la pareja no se demuestra su amor porque en sus familias de origen no se expresaba cariño, Exacto. no se tocaban? La mamá era desapegada, el papá siempre se la pasaba trabajando para cumplir su rol de proveedor, más que un rol paterno, un rol de hombre cercano, cariñoso, amoroso, Claro. que acaricie, que toque, que se deje también acariciar, ¿no? Y bueno, en este tipo de circunstancias, la evolución de la familia está precisamente en ir más allá de lo que nosotros aprendimos cuando éramos chicos. Vamos a nuestra última pausa comercial, si me lo permite, Reina, y recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, estamos ya en la recta final del programa del día de hoy y bueno, pues producto de estos roles en la familia tenemos diferentes tipos de estructuras familiares y conocer la estructura de la familia ayuda a tener una idea de los tipos de familia existentes, ¿no? En el sentido de cómo se conforma una familia, cuáles son sus principales características, etcétera, ¿no? Entonces pues tenemos la familia extensa, la familia nuclear y como hemos estado nosotros hablando el día de hoy, los roles en la familia, que estos roles en la familia son precisamente pues son los que van a configurar dentro de ella y que cada miembro va a recibir y asumir según sus cualidades y relaciones aquellos mandatos, aquellas expectativas, aquellas ideas que se le van a asignar de acuerdo a las creencias, ideología o filosofía de el medio donde se encuentra la familia. Bien, ¿cómo podemos nosotros ahora, Reina, considerar a la familia moderna, ¿no? Desde el punto de vista de la salud? Claro. Pues mira, yo creo que cuando hablamos de estos cambios, sin duda está de la mano la cuestión de la tecnología, ¿no? Yo diría que la familia moderna, entre otras cosas, pues es una familia con una estructura distinta, ¿no? Podemos encontrar ahora familias muy distintas y siempre es importante la cuestión de la adaptación, adaptarnos a cualquier cambio que pueda llegar a surgir. ¿Y por qué lo menciono, lo de la tecnología? Es muy común ahora que a veces entre la misma familia ya nos estemos comunicando por el WhatsApp o a veces por mensajes o demás. Y entonces yo siempre digo, ¿no? Algunas personas critican mucho esta postura de la tecnología y digo, bueno, pues no la vamos a quitar, ahí está, entonces más bien cómo utilizarla, ¿no? Cómo utilizar esta situación actual en pro de
de la familia o de nuestra salud mental. Entonces, no sé, a veces la tecnología nos ayuda a acercarnos, por ahí dicen, ¿no? Pero a veces también para alejarnos. Entonces, yo creo que hay que adaptarnos o incorporar estos nuevos cambios que están surgiendo, ¿no? Yo diría que es uno de las características, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones concretamente dichas de la familia? ¿Han cambiado estas funciones o siguen siendo las mismas que las de antes? Pues yo considero que en realidad es una función principal, ¿no? Básica, que es ahora sí que donde uno crece, donde uno aprende o tienes tus primeros aprendizajes sobre el mundo en general. Y yo creo que eso era antes y eso es actualmente, ¿no? Es primordial la dinámica que tú tienes en tu familia. Si estás en una familia disfuncional, digámosle así, pues en cierta manera va a afectar en tu estado de salud, pero no es determinante. O sea, no quisiera yo tampoco centrarme en que pues ya va a ser fatal toda tu vida. Por supuesto que no. Sí. Las personas cambian y pueden cambiar su ambiente también. Entonces, sí, una familia disfuncional funcionó para una cosa, exacto, pero no funcionó para la otra. Exactamente. El punto central, cuando llegan pacientes a nuestro consultorio, es preguntarles, bueno, ¿y cuál es tu objetivo de venir aquí? Exacto. ¿Para qué quieres tú aprender, modificar, cambiar, dirigir y en función de qué? Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que la misma función tenía antes la familia y ahora no. A lo mejor lo que actualmente podemos observar, que son familias a lo mejor menos rígidas, eso sí, eso podemos ir observando, que ahora ya hay como más familias más permisivas, ¿no? La función es básicamente la misma, orientar, proveer también, que es lo que da una familia, pero ciertamente a lo largo del tiempo sí ha habido cambios, ¿no? Antes era más común encontrarnos con más rigidez, ¿no? Ya lo platicábamos, y ahora pues esta dar permisos, ¿no? O el ser un poco más permeable en ese sentido, yo creo que es uno de los cambios que podemos observar. Pero bueno, bien lo has dicho, ¿no? Familias, podemos decir disfuncionales, pero bueno, como dices, ¿no? Funcionan a su manera, ¿no? Y funcionan para otras cosas. ¿Para qué no funcionaron? ¿Para qué sí funcionaron? Y yo creo que con eso pues también le estamos quitando un estigma a las personas cuando te llegan al consultorio y dicen, es que provengo de una familia disfuncional. Y dices, bueno, pero eso no es lunar, pues, no se va a quedar ahí en tu piel para toda la vida. Hasta los lunares se pueden quitar, claro, ¿no? Sí, sin duda. Hay funciones que se generaron de una manera muy adecuada en ciertas familias y hay otras funciones en las que quedaron ahí omitidas, quedaron ahí perdidas y que se pueden retomar precisamente en los estudios actuales sobre lo que viene siendo la terapia familiar. A propósito de esto, nos habla Julio López, dice, por cuestiones de trabajo debo apagar la radio. ¿Me regalan el teléfono de la invitada, por favor? Gracias. ¿Tu teléfono? Sí, claro. Reina. Mi teléfono es 3311 97 90 82. Sí, entonces cualquier cosa ahí me pueden contactar. Muy bien, gracias, muchas gracias. Listo, Julio, por cuestiones de trabajo ya tenía que apagar el radio. Sí. Muy bien. Entonces, la mujer en la actualidad pues ha tenido que enfrentarse a varios cambios importantes en torno a su ser mujer. ¿Y qué tanto esto ha afectado o puede afectarla en su salud? Porque pues antes se quedaba en su casa y ya las actividades de casa son bastante laboriosas. Pero ahora nos encontramos frente a una situación, una realidad en donde las mujeres no solamente tienen que cumplir sus labores de casa, sino también tienen que cumplir en el trabajo, tienen que cumplir fuera de casa. Claro. ¿Eso cómo afecta la salud actual de la mujer? Claro, fíjate que, bueno, relacionado a esto, para empezar, estadísticamente, epidemiológicamente, pues nos enfermamos más las mujeres, ¿no?
sí se reportan más enfermedades en mujeres. En promedio también vivimos más años, ¿no? ¿Y esto por qué se explica? El hecho de que enfermemos más, bueno, a lo mejor por todo esto que puedes llegar a que mencionaste, ¿no? Puede llegar a ser todos los roles o todas las actividades que actualmente realizan muchas mujeres. Yo creo que sí ha afectado bastante en la cuestión de la salud, porque bueno, pareciera que no ha habido un cambio de roles, sino más bien ha habido como una suma, ¿no?, de roles en muchos de los casos. O sea, que además de las labores de hogar, pues además realizan otras actividades, ¿no?, laborales, profesionales, etcétera. Y bueno, aunado también a pues mismos meros cambios fisiológicos naturales que se van dando, ¿no? La cuestión de la paridad, ¿no? El hecho de tener hijos, eso también puede llegar a ocasionar probablemente más desgaste en las mujeres a comparación que los hombres, ¿no? Y bueno, entre otras diferencias, ¿no? Pero yo creo que estos roles que se han atribuido nuevamente a las mujeres son cosas que estamos viendo actualmente, y yo creo que las vamos a ver en unos, ¿qué te gusta?, 30, 40 años más, cuando lleguen a ser adultas mayores, y entonces probablemente la cuestión de las enfermedades se va a presentar aún más en el caso de las mujeres, ¿no? Y bueno, estamos hablando del caso de las mujeres, pero creo que también los hombres tenemos una buena dosis y una labor y una tarea importante respecto a lo que viene a ser nuestros cambios en los roles de proveedor, nuestros roles de padres, en los roles de esposos, ya que pues hemos tenido que aprender a incorporarnos a la casa, claro, a ser útiles en la casa, porque antes pues las abuelitas decían, a ver, aquí nomás me estorbas, ¿no? Y los claro, hombres como la basura, tempranito y a la calle, ¿no? Entonces los hombres también hemos tenido que aprender a ser útiles dentro de las funciones domésticas, dentro de las funciones de paternidad, claro, siendo más cercanos, involucrándonos también en aquellas actividades que antes eran consideradas única y exclusivamente para las mujeres, sí, como sí, el bañar a los niños, cambiar claro, el pañal, darles de cenar, darles de comer, acostarlos, y que me parece eso como parte de la evolución sí, de la familia, pues aspectos que hay que considerar y que hay que incorporar también a estas nuevas familias que hoy por hoy estamos viviendo y viendo en nuestra sociedad, ¿no? Claro, coincido contigo totalmente. Hablando de los cambios de roles, pues también ha habido un cambio muy importante en los hombres, ¿no? Sí. Como poco a poco se van incorporando otras funciones, Sí, cómo no. que anteriormente eran consideradas como femeninas y que actualmente algunas personas lo siguen considerando como femeninas, ¿no? Pero son funciones que se van metiendo ya los hombres. Y yo creo que todo este cambio que estamos teniendo ahorita y que lo estamos viendo en los últimos años, lo vamos a ver reflejado. A lo mejor yo tengo mucho esta visión en salud, ¿no? En las siguientes generaciones. En las siguientes Claro. generaciones, es decir, cuando estas personas en 30 o 40 años tengan 60 años a lo mejor, ¿no? Ahí se va a ver reflejado en las problemáticas, ¿no? Las que nos vamos a enfrentar en un futuro, por supuesto. Bien. Pues bienvenidos los cambios, cambiar o morir, dice el dicho, así es que incorporemos estas nuevas formas de vivir en familia para que podamos tener una vida pues como seres humanos más completos y más íntegros. Muy bien. Reina, muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa. Tu teléfono nuevamente, si eres tan amable. Sí, claro, es 3311 9790 82. Muy bien, muchas gracias. Gracias Reina. por la invitación. Gracias por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Que pase buenas noches.